vamos a empezar ya, ¿no? Buenos días. En primer lugar, otra vez me gustaría dar las gracias por la acogida que ha tenido el ciclo de conferencias Filosofía a través de sus conceptos que ha organizado la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante en colaboración con el CEFIRE. Hoy tenemos la segunda sesión de nuestro ciclo, que volverá a darle vueltas al concepto de poder, en este caso una lectura más específica, la de Foucault, y para ello nos acompaña Ariane Aviñó con su charla Foucault, el laberinto y el afuera. Estoy muy contenta de presentarte, es la segunda vez que lo hago. Tuve el placer de estar con ella cuando presentó su libro aquí en Alicante, Rehabilitar. Creo que esta vez estoy un poquito más tranquila. No sé. Para los que no conocéis a Ari, pues decir que es alguien especial, a quien aprecio, y que ha sido un encuentro muy bonito y que, como también dije la semana pasada, pues se ha convertido también en un pilar muy importante para la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante. Por eso me voy a permitir salir del margen y voy a hacer una presentación oficiosa. No os preocupéis que la oficial llegará, pero voy a empezar con una oficiosa. ¿Sabéis lo que es un cronopio? Bueno, siempre empiezo con preguntas. Para los que no lo sepáis, el cronopio son unos seres nacidos de la imaginación de mi querido llamado Cortázar, que usa modo de metáfora para diferenciar tipos de personas. Cortázar los define así, aunque hay que decir que un cronopio es imposible definirlo, precisamente por la naturaleza propia del cronopio. Eso se convertiría y se convierte en una misión mastodóntica e imposible. Pero Cortázar nos dice así: un cronopio es un dibujo fuera del margen, un poema sin rima. Pues bien, hoy tenemos a una cronopia, a un dibujo fuera del margen, a un poema sin rima, y no podía encontrar palabras más bonitas para intentar hacer llegar o que entendáis o que sepáis, hacer una especie de esbozo o pincelada de la persona, ¿no?, que hoy nos acompaña. Estoy segura que a lo mejor ya lo niega, pero Ariane es una cronopia con todas las letras. Tenemos con nosotros una persona entusiasta, alegre, también triste a ratos, ¿por qué no?, creativa, pero Ariane es de esas personas que ama y sufre el mundo al mismo tiempo. Como buena cronopia, cree firmemente que con las palabras y también con lo que no se dice se entregan pedacitos de tu ser. Y solo tenéis que acercaros a sus artículos o a su libro para comprobar esto que estoy diciendo. Porque cuando un cronopio escribe, un cronopio canta. Y cuando un cronopio escribe, está luchando y está armando su arma para componer su poema. Y eso es lo que hace Ari a través de su escritura. ¿Sabéis? Y esto es lo que más me gusta. Los cronopios siempre andan persiguiendo un globo rojo. No entienden por qué, pero con solo verlos sienten ese deseo incontrolable, se agarran, se sujetan, y eso a veces pues tiene muchas dificultades porque nunca saben dónde pueden caer. Pero eso es algo que no preocupa demasiado a los cronopios. Ellos saben que la vida va de eso, de caer y de levantarse. Ari es sin duda de las que siempre andan persiguiendo un globo rojo, siempre dispuesta a recomenzar el vuelo y, lo mejor de todo, a compartirlo. Por último, y esto sí que es algo muy personal, para mí Ari es un abrazo. Tengo una recámara de recuerdos con una etiqueta que pone abrazos, ¿no? Y ella seguramente no sabe muy bien de qué abrazo estoy hablando, pero para mí Ari es un abrazo, porque una vez sus bracitos de cronopia se engancharon a mí y dejaron esa huella, y ahora ocupa un lugar muy especial en esa recámara. Ahora sí, ya, venga, voy a reconducir y voy a hacer la presentación oficial. Tenemos el gusto, el placer, el privilegio de tener con nosotros a nuestra compañera Ariane Aviñó, licenciada en Filosofía y doctora en Filosofía por la UNED,
catedrática de secundaria, profesora de filosofía en enseñanza secundaria de 2005 a 2022. En la actualidad es profesora del ámbito social en la formación para adultos en Benidorm. Ha sido profesora tutora de la UNED de 2003 a 2012 en el Centro Asociado de Denia, impartiendo materias de filosofía, antropología social y historia del arte. También en la UNED ha participado en diversos cursos de verano y de extensión universitaria. Forma parte del proyecto de cooperación transfronteriza entre la Universidad de Po y la Universidad de Zaragoza. Habitar el mundo, rehacer el mundo, en el que se exploran los límites de la filosofía y la literatura en contextos de crisis político-ecológica actual. Ha participado en numerosos congresos del ámbito nacional e internacional. Es autora de diversos artículos y de libros colectivos. Publicó recientemente en prensas universitarias de la Universidad de Zaragoza su libro Rehabilitar, Fundamentos para la vida no capitalista, que, como he dicho anteriormente, tuve el placer de acompañarle en la presentación que hizo en Alicante y que le está trayendo muchísimas alegrías y que os invito a leer. Y bueno, voy a robarle unas palabras a Emily Dickinson para darle ya paso a Ari. Nos dice Emily Dickinson, dice, una palabra está muerta cuando se dice, afirman algunos. Yo creo que justo empieza a vivir ese día. Pues nada, voy a dejar que las palabras de Ari comiencen a vivir y nos acompañen durante esta mañana. Ari. Bueno, a ver cómo soy capaz yo de empezar con el sapito en la garganta que tengo ahora mismo. Bueno, quiero agradecer las palabras a Asten. Somos dos cronopias en un mundo complicado y, bueno, es que no... La verdad es que me he quedado un poco sin palabras, ¿vale? Además, me has puesto difícil empezar, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecer mucho a la gente que habéis venido un sábado aquí y bueno, espero que podamos compartir un buen rato y espero también estar a la altura de la presentación de Asten. Bueno, esta charla va a ser un poco distinta de la planteada la semana pasada por Antonio Campillo, que dio una visión general, pero sí que va a tener puntos de encuentro. Algunos de esos puntos de encuentro tienen que ver, como veremos, con la idea de que la cuestión del poder es mucho más amplia que la que se refiere puramente al Estado, ¿no? Esto Foucault es quien realmente desarrolla en esa amplitud este concepto y también va a tener que ver con la vinculación, digamos, con otras formas de vida, por decirlo así, en esa especie de resistencia de resistencia o de lucha que va a ser, vamos a decir, la contracara del poder, ¿no? Y yo creo que Antonio Campillo la semana pasada esbozó, ¿no? esa posibilidad, la posibilidad de entender que el poder no solo se refería a lo humano, sino que se refería también a lo vivo, ¿no? Voy a seguir este esquema general y voy a explicarlo un poco. En la introducción, va a ser una introducción, una conclusión y en medio tenemos tres partes, ¿vale? En la introducción que he titulado Foucault está en otra parte, voy a intentar hacer una serie de precisiones sobre desde dónde habla Foucault y desde dónde no habla, para explicar pues todos sus rostros, vamos a decir, ¿no? Sus rostros, también sus máscaras, sus voces, sus silencios, sus gestos, sus parálisis. Esto en relación a la cuestión del poder. Foucault no solo habló del poder, aunque sea el filósofo del poder, pero en relación a la cuestión del poder, ¿no? Que es en la que nos vamos a centrar. Y para esto vamos a ver dos cosas. Primero, lo que Foucault entiende por pensamiento y lo que Foucault entiende por historia, para situar a Foucault en ese análisis. A continuación, tenemos esta parte que he titulado Siempre se trató del sujeto, ¿no? Y aquí voy a empezar por el final.
¿no? Una especie de Deleuze nos pide que a Foucault lo intentemos escuchar hasta el final. Y esto significa ver la obra de Foucault a través de la luz, podríamos decir, de su muerte o de su muerte próxima, ¿no? La tarea de Foucault quedó inconclusa, probablemente siempre hubiera quedado inconclusa, ¿no? Porque siempre uno muere demasiado pronto cuando su vida es una tarea y no una misión. Y eso es como entendía Foucault su labor, ¿no? De hecho, se empeñaba en preguntarle al médico cuánto tiempo me queda, simplemente porque necesito terminar, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante empezar a ver a Foucault a la luz de su propia muerte, ¿no? Lo que ocurre al final es que Foucault reescribe todo su pensamiento, le aplica una luz diferente a todo su pensamiento para llegar a decir esto, que siempre se había tratado del sujeto. Nunca se había tratado del poder, siempre había tratado del sujeto, ¿no? Ahora bien, y esta es en la segunda parte, os voy a pedir que retrocedamos, ¿no? A veces se trató del poder, no del sujeto. Porque es cierto que, diga lo que diga Foucault, hubo un tiempo en el que no se trató del sujeto, sino del poder. Y esto es cuando Deleuze lo llama el eje del poder, cuando Foucault está analizando el poder desde el propio eje del poder, lo cual le supone entrar en un momento de asfixia. Es el momento en el que Foucault dice que todos, cito, somos el blanco de un poder, el intermediario de un poder o el punto de emanación de un poder. Y esto lleva a Foucault a una parálisis, a lo que Deleuze llamará un impasse, ¿vale? Y es lo que trataré en la siguiente parte, ¿no? Que he titulado Ariadna ahorcada, Foucault en el laberinto, sobre Deleuze, las grullas y el devenir arquitectura de la danza. El laberinto nos va a proporcionar, como señala Kerenyi, una estructura de soporte mítico-figural para abordar los efectos que el análisis de Foucault del poder tiene sobre el propio pensamiento de Foucault, ¿no? Este impasse del que os decía. ¿Y por qué el laberinto, las grullas y la danza? Bien, porque como decía Lévi-Strauss, mitología y música son dos máquinas para suprimir el tiempo. Y como decía Kerenyi, toda la mitología griega se podía bailar. Y esa danza puede desvelar el secreto del misterio que reside en el fondo de la idea con mayúscula, ¿no? El secreto de esa residencia es que está deshabitada y que solo oculta el poderoso anhelo, que es el anhelo de vida común a todos los seres humanos y a todos los seres vivos. Bien, la concluiré intentando cumplir una promesa que le hice a Asten, que es la de interpretar en el contexto de esta charla una película de nuestra infancia dentro del laberinto, en las cuestiones que pueda iluminar esa pregunta que a veces nos hacemos sobre quién manda, ¿no? ¿Quién manda? La pregunta de cuando hablamos de los que mandan, ¿quién manda? Y veremos que, paradójicamente, la respuesta Foucaultiana es todo lo contrario de una respuesta asfixiante. Veremos hasta qué punto podemos pronunciar las palabras mágicas, el sortilegio de no tienes poder sobre mí, con el que Sarah, ¿no? El personaje interpretado por Jennifer Connelly, le planta cara al rey de los goblins, interpretado por David Bowie. Bueno, vamos a empezar con esta introducción, situando, como os he dicho, ese lugar que no es el lugar, digamos, habitual desde el que se emite cualquier teoría sobre el poder. Bien, Foucault no solo está en otra parte con respecto a la tradición filosófica, también está en otra parte con respecto a sí mismo. Hay una serie de desplazamientos constantes y de reescritura constante con la que Foucault aplica una luz diferente siempre a su propio pensamiento, ¿no? Su pensamiento es un movimiento, una especie de movimiento físico. Es un movimiento continuo, corre, se para, baila, se queda paralizado, se revuelve, se divierte, bucea y recorre el mismo camino a la luz de otro día, ¿no? Eso es una característica fundamental de Foucault, recorrer ese mismo camino pero con una luz nueva, ¿no?
Roger Poldroit nos dice de Foucault, cito, si Foucault tiene tantos rostros que a menudo no encajan mal, se debe sin duda al deseo de borrar las huellas, de establecer espacios en blanco y dejar silencios. Esa es también una forma de ser libre. Foucault no quiere convertirse en un saber, no quiere ser verdad, no quiere esa asimetría, ¿no?, que coagula determinados juegos de verdad y de poder, porque nadie es libre en una relación de dominación. Como dice el personaje de Dentro del laberinto, solo deja que te gobierne y seré tu esclavo. Podríamos hablar de hasta qué punto Foucault se revuelve contra la irritante idea de convertirse en una institución y hasta qué punto no lo logra, ¿no? Bien, el que Foucault esté en otra parte, además, le pasa una factura, como dice, muy importante, como dice su pareja, ¿no?, Daniel Defer. Dice, se lee a Foucault, cito, como apolítico, incluso como un pensador neoconservador. Porque él rechazó el análisis centrado en el Estado y observó la diversidad de las prácticas de poder, estudiándolas como parte de la relación de fuerzas de poder. Para él se trataba más de las prácticas y las relaciones por debajo del poder estatal, o dicho de otra manera, de la relación entre médico y paciente, maestro y alumno, etc. En palabras de Defer, Foucault elevó a la categoría de objetos políticos temas que antes no estaban politizados. Esta es una de las mayores aportaciones de Foucault. Y continúa, dice, para la mayoría de los de mi generación, cuando yo hablo de política es como si fuera un chiste. Para muchos yo no estaba en la política por no estar afiliado al Partido Comunista. Pero mi vida política, dice él, era con el movimiento de las prisiones y el de la lucha contra el SIDA. En ambos casos fue necesaria no solo esa lucha, sino politizar el objeto de esa lucha. De modo que una vida política significaba, y aquí es donde Foucault es profundamente político, una propia transformación de la política, ¿no? Es justamente respecto a esta segunda forma de entender lo que es hacer política, la propia transformación de la política, que el accionar de Foucault, nos dice Defer, es político, ¿no? Porque para los marxistas ortodoxos, en el contexto de Foucault, el poder solo existía de una forma represiva. Foucault no estaba obsesionado con el Estado, ¿no?, como él entiende que estaba el movimiento, digamos, marxista ortodoxo en aquella época. Más bien se preguntaba por las formas de devenir gobernado. Y este concepto es muy importante, el devenir gobernado, el concepto de gobierno, porque es un concepto con el que Foucault va a abrir, también abriendo el propio concepto de gobierno, va a abrir el análisis del poder. Lo que le interesaba no eran las instituciones, aunque habla mucho de instituciones, no le interesaban las instituciones, sino esas tecnologías o esas técnicas que estaban detrás de las instituciones y que las producían, por decirlo así. Bien, tenemos un texto de Foucault que apareció un poco antes de su muerte con un seudónimo. Se le pidió que participara con una entrada en un diccionario de filósofos. Y él escribió la entrada con un nombre falso, Maurice Florence, escribió una entrada sobre sí mismo, hizo un autorretrato, ¿no? Entonces, este texto tiene un aire testamentario, habla en tercera persona de sí mismo, ¿no? Y lo que muestra es que él entiende ya lo difícil que es encuadrar y lo difícil que va a ser, hasta que no pase un tiempo, encuadrar su propio pensamiento, ¿no? Voy a citar cómo empieza a hablar de, bueno, cómo se caracteriza a sí mismo, ¿no?, oculto tras ese seudónimo, una cosa que le gustaba mucho a Foucault, perder el rostro. Y voy a mostraros en esta cita lo que luego ya ha salido publicado como un autorretrato, pero que en realidad era una entrada, ¿no?, sobre Foucault. Dice, desde el comienzo, Historia de la locura, en el 61, Michel Foucault ha tenido un punto de vista distinto. Su tarea ya no consiste en fundar la filosofía en un nuevo cogito, ni tampoco en sistematizar lo que antes estaba oculto. Antes bien, consiste en interrogar aquel gesto enigmático, quizá característico de las sociedades occidentales, por medio del cual los verdaderos discursos, incluyendo la filosofía, se constituyen con el poder que sabemos que tienen. Si se puede inscribir a Foucault
en la tradición filosófica, debemos incluirlo en la tradición crítica de Kant. Su proyecto podría denominarse la historia crítica del pensamiento. Aquí aparece el primer elemento fundamental, que es dónde se sitúa Foucault con respecto al pensamiento. O sea, en términos heideggerianos, ¿qué significa para Foucault pensar? ¿Vale? Y para Foucault pensar, digamos, significa introducir, es una acción. Pensar es una acción, ¿no? Es un acto. Y es un acto por el que se introduce un sujeto y un objeto en todas las relaciones posibles. Pensar, entonces, es determinar modos de subjetivación y modos de objetivación. Esa es la forma que entiende Foucault el pensamiento. ¿Qué es pensar para Foucault? Y la historia crítica del pensamiento significa la historia crítica de todos esos actos en los que se ha relacionado de forma distinta objeto y sujeto, podríamos decir. En otra entrevista, 10 años antes de este texto testimonial que digo, testamentario, dice, en el fondo tengo un único objeto de estudio histórico. Foucault se mete en la historia, ¿no? Y dice, es el umbral de la modernidad. El umbral de la modernidad va a ser, según Foucault, su único objeto de estudio histórico. Y él explica este umbral de la modernidad o este problema de la modernidad de la siguiente manera. Dice, ¿quiénes somos nosotros que hablamos un lenguaje tal que tiene poderes que se nos imponen a nosotros mismos en nuestra sociedad y se imponen a otras sociedades? O sea, ¿cuál es ese lenguaje que puede volverse contra nosotros y que nosotros podemos volver contra nosotros mismos? Y concluye de esta manera, ¿no? ¿Cuál es ese arrebato formidable del paso a la universalidad del discurso occidental? ¿Vale? El paso a la universalidad del discurso occidental. Esto es lo que él entiende por el umbral de la modernidad. Y entonces nos habla de que a él lo que le interesa es un corte, que no es el único que lo ha visto, según él, pero que le da una dimensión mayor, un corte a finales del siglo XVIII. Por tanto, tenemos, por un lado, qué significa pensar, desde donde Foucault aborda el análisis del poder, esa forma de entender el pensamiento, y la historia. ¿Qué entiende Foucault por historia? Foucault es un crítico de lo que él llama la historia de los filósofos, ¿no? Porque él realmente está construyendo continuamente problemas actuales. Y actual en un sentido histórico, vamos a decir, ¿no? La locura, el castigo, la sexualidad. Y todo esto lo hace en relación en base a una problematización histórica. La aproximación histórica de Foucault, lo dijo también Antonio Campillo la semana pasada, está relacionada con la escuela de los anales, con la nueva historia francesa, ¿no? Que deja un poco la historia, digamos, de los grandes acontecimientos para introducir elementos que antes no habían sido considerados dentro de la historia, como las mentalidades, como incluso los factores económicos, etcétera, ¿no? Y en este contexto de los anales y con la gran influencia de Nietzsche, Foucault va a atacar esto que digo, que es la historia de los filósofos. Y la define de esta manera, dice, especie de grande y tosca continuidad que se procura un punto de apoyo fuera del tiempo. Esta es la historia que Foucault considera que hay que, digamos, hay que dejar de articular el pensamiento filosófico alrededor de esta visión de la historia. ¿Por qué? Porque esta visión de la historia tiene una intencionalidad, una voluntad, que es la de restituir el rostro de una época. Y restituir el rostro de una época esconde a su vez otra intencionalidad, ¿no? Y Foucault nos dice, nos permite, esta forma de construir la historia nos permite reconocernos en todas sus partes y dar a todos los desplazamientos pasados la forma de una reconciliación. Es una historia que lanzará sobre todo lo que está detrás una mirada de fin del mundo. En este texto en el que él está hablando de Nietzsche, que comparte esa visión de la historia, lo que nos muestra es que hay una especie de fatalidad, ¿no?, justificatoria y complaciente en esta historia de los filósofos. Tiene una intención, ¿vale?
Con respecto a la historia, Foucault recibe críticas, por supuesto, de los historiadores que consideran que lo que él hace no es historia, y de Sartre, que se empeñó en decir que Foucault no tiene absolutamente ningún sentido de la historia. No vamos a entrar, luego podemos en el debate entrar sobre esta relación que tiene Sartre y Foucault, pero en realidad lo que tanto los historiadores en cierto sentido como Sartre tienen razón. Pero va a venir un historiador francés que es Paul Venn, que va a decir lo siguiente. Lo que hace Foucault, dice, se llama historia si los historiadores aceptan el regalo que se les hace, sin rechazarlo por inalcanzable. Para Van, realmente lo que Foucault hace con la historia es un regalo para los historiadores, pero es un regalo envenenado, porque es un regalo envenenado con cierto nihilismo. Mira, ¿cuál es ese regalo envenenado? Bien, hay un momento en el que Foucault toma conciencia de lo que va a constituir la marca de su quehacer, ¿no? de su quehacer propio y original. Esa marca, cuando Foucault se encuentra en el momento de precisar el destino de la locura para el siglo XIX, en sus primeros textos, como nos dice Frédéric Gros, se da cuenta de que en realidad ha escrito la historia de lo que hizo posible la aparición misma de la psicología. Buscando la historia de la locura, hace la historia de la psicología. La historia de la locura de Foucault encierra una lección, y esta lección es fundamental para entender cómo va a abordar Foucault la cuestión del poder en su obra, ¿no? La enunciación de una verdad sobre el hombre siempre se establece o no puede establecerse si no es desde la luz de una experiencia negativa. Desde la luz de una experiencia negativa. Y aquí está ese regalo envenenado del nihilismo del que los historiadores son reticentes en aceptar, ¿no? Bien, con esta idea de esa experiencia negativa vamos a entrar en la primera parte, ¿no? En la cuestión del sujeto. Siempre se trató del sujeto. Dice el psiquiatra Fernando Colina en su obra titulada Foucaultiana que el ser humano queda, dice, por consiguiente, definido por su división, es decir, por su locura. La historia del sujeto es principalmente la historia de sus fracasos, es decir, la historia de su enajenación. No por azar, el primer historiador de la subjetividad, Foucault, empezó su indagación por ahí. Su interés por el loco no nacía de una curiosidad personal, sino de una exigencia de su pensamiento. En cierto modo, su historia de la locura ya era una historia del sujeto contemporáneo, su avanzadilla Foucaultiana, dice Colina. En realidad, Foucault no será hasta los años 80 que Foucault, al emprender el estudio de la sexualidad, descubre, digamos, una clave que ya estaba intuida en silencio, ¿no? Y que habría motivado, según él, todos sus trabajos anteriores. Podemos decir que él se da cuenta de que en realidad siempre se ha tratado del sujeto, ¿no? Y por eso pues, para Foucault, en los años 80, él dice, lo que yo he hecho siempre ha tratado del sujeto. Cuando estaba hablando del poder, estaba hablando del sujeto. Cuando estaba hablando del saber, estaba hablando del sujeto. Cuando estaba hablando de la locura, estaba hablando del sujeto. Cuando estaba hablando del castigo, estaba hablando del sujeto, ¿no? Bien. ¿Por qué tarda tanto, vamos a decir, Foucault en darse cuenta del sentido que su propio pensamiento había tenido como en silencio, ¿no? Foucault se había limitado vamos a decir, a un espacio histórico, a un tiempo histórico determinado, y al acudir a horizontes históricos más alejados, como es la antigüedad griega y romana, en su estudio sobre la sexualidad, Foucault descubre, como dice Frédéric Gros, que esa sexualidad, cito, que debía en el inicio revelar la fijación autoritaria de las identidades por parte de dominios de saber y tácticas de poder, se convierte en el revelador de las técnicas de existencia y las prácticas de sí. El sexo, dice Gros, ya no es un mero revelador del poder, sino del sujeto en relación con su verdad. Foucault lo que descubre es que el sujeto tiene dos componentes, ¿no? Vamos a decir, o dos formas simultáneas. La sujeción
y la subjetividad o la subjetivación, el proceso por el que el sujeto se constituye a sí mismo. Pero lo que ocurría es que en el Occidente moderno, Foucault descubre que el sujeto solo tiene una forma de ser veraz, y esto lo analiza con todos sus estudios sobre la confesión. Es probablemente uno de los temas más asfixiantes de Foucault, ¿no? Su análisis de la confesión. Dice, en realidad solo hay una forma de ser veraz, y es siempre el principio y al final de un sometimiento al otro. La única forma que tiene el sujeto en el Occidente moderno de ser veraz es en su sujeción al otro. De ahí que pareciera, ¿no?, que el poder lo abarcara todo. Pero Foucault descubre, cuando va a horizontes temporales más alejados, que existen otras formas de ser veraz del sujeto, ya no vinculadas a esa sujeción, sino al gobierno de sí y a las técnicas de existencia y prácticas de sí. Pero para eso tiene que apartar su mirada del horizonte temporal del Occidente moderno, ¿no?, para descubrir esa apertura, vamos a decir. Y es, digamos, a raíz de eso silenciado, ¿no?, que Foucault nos dice que su propósito no es ni fue nunca, que se atreve a decir, el gran filósofo del poder se atreve a decir que su propósito no fue nunca analizar el fenómeno del poder. Foucault explica que de hecho se ve implicado en el tema del poder porque le parecía que mientras que las relaciones de producción y de significación habían sido analizadas filosóficamente, ¿no?, en las relaciones de producción, el ser humano como productor y los análisis de la comunicación, ¿no?, esas relaciones de significación entre seres humanos sí que tenían un análisis filosófico aparejado, las relaciones de poder nunca se habían considerado en su justa dimensión. Entonces él entiende que ese es un aspecto de las relaciones en las que entran los sujetos que hay que añadir. Hay que entender que Foucault no niega que haya otro tipo de relaciones en las que se encuentra introducido el sujeto, pero para él ya han sido tratadas perfectamente, que son las relaciones de significación para la filosofía del lenguaje y de la comunicación y las relaciones de producción por el marxismo fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, Foucault dice, quedan por analizar las relaciones de poder y como eso estaba ahí, pues yo lo tenía que hacer, ¿no? Era fundamental para abordar la cuestión del sujeto, ¿no? En realidad, Foucault nos dice que para abordar los modos por los cuales los seres humanos son constituidos como sujetos, que es su verdadero objetivo, nos dice, se las ha tenido que ver con formas de objetivaciones, ¿no? Es una forma de objetivación. Para seguir la línea de la locura con la que hemos empezado, los modos de objetivación son una serie de prácticas. Foucault es un filósofo de las prácticas. Y para seguir con la cuestión de la locura, podríamos decir que las prácticas divisorias, ¿no?, son un modo de objetivación. Esas prácticas divisorias por las que el sujeto aparece dividido, tanto en su interior como con respecto a otros, ¿no? La división entre el loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, el criminal y el buen chico, ¿no? O sea, las prácticas divisorias objetivan. Y son modos de objetivación mediante los cuales los sujetos se constituyen como sujetos, ¿vale? De hecho, al final de su vida, el propio Foucault nos dice que la ampliación de las dimensiones de definición del poder, más allá de las cuestiones legales, de la legitimación, del debate sobre el Estado, de las instituciones, en realidad obedecía, en última instancia, a la necesidad de estudiar la objetivación del sujeto y no a la necesidad de estudiar el poder. Esto es lo que Foucault dice digamos, al final de su vida sobre su propio trabajo. Y aquí nos encontramos con una especie de callejón sin salida. Es uno de los, Foucault tiene muchos callejones sin salida y este es uno de ellos, ¿no? Que es cualquier teoría del poder para Foucault presupone una objetividad dada, o sea, un modo de objetivación. Entonces, en principio, una teoría del poder para un análisis del tipo que quiere hacer Foucault no es válido, porque ya presupone, pensemos, Foucault lo que quiere es ir a la raíz, digamos, de esos modos de objetivación. Si ya presupongo un modo de objetivación, esa teoría no me sirve. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se puede hacer un análisis sin una conceptualización previa? O sea, sin una base teórica, vamos a decir, sin conceptos. Y Foucault da una solución. Y esta solución tiene que ver con
hacer de la conceptualización una especie de proceso permanente, crítico, o sea, de estar continuamente revisando los propios conceptos que se están utilizando. De hecho, Foucault va descubriendo que los conceptos, por ejemplo, en la cuestión de la sexualidad, ¿no?, que el propio concepto tiene un momento histórico de aparición, cuando él está presuponiéndole una especie de universalidad, ¿no?, vamos a decir, como simplemente por metodología, ¿no? Entonces, esta trampa o este callejón sin salida de si tomo esta conceptualización, estoy haciendo trampa, pero al mismo tiempo no puedo operar, no puedo hacer un análisis empírico sin una conceptualización previa. Entonces, lo que él propone es eso, una revisión constante. Y, de hecho, la primera víctima, vamos a decir, de la filosofía Foucaultiana es la soberanía de la razón, de la propia racionalidad. Y él aplica esta idea de estar continuamente revisando los conceptos que se utilizan al concepto de racionalidad, ¿no? Voy a citar a Foucault, dice: sería conveniente no tomar como un todo la racionalización de la sociedad o de la cultura, sino analizar tales procesos en diversos campos, cada uno en referencia a una experiencia fundamental: locura, enfermedad, muerte, crimen, sexualidad, así sucesivamente. Creo que la palabra racionalización es peligrosa. Lo que debemos hacer es analizar racionalidades específicas, más que invocar constantemente al progreso y a la racionalización general. En realidad, lo que Foucault está pidiendo es una mayor vinculación entre teoría y práctica. Lo que está pidiendo es eso, una mayor... que la práctica no sea una mera forma de justificar la teoría, vamos a decir, sino que la práctica pueda abrir la teoría a una revisión de sus propios conceptos, ¿vale? Y esto realmente es todo el proceso de pensamiento de Foucault, consiste en darse cuenta de que un concepto era una obviedad y buscar la historicidad en las obviedades que creemos que han existido siempre, ¿no? Entonces tiene ese proceso. Bien, pero a pesar de lo que dice Foucault, sí que hubo un tiempo en el que no se trató en absoluto del sujeto, ¿no? Se trató del poder. Y con esto entraríamos en la segunda parte, ¿no?, en ese retroceso que os pido. Bien, aunque por lo que he dicho antes, evidentemente Foucault tiene una clara necesidad de que se sepa que él de lo que estaba hablando era del sujeto, de que el gran problema de la modernidad, ¿no? Es cierto que eso no invalida que sí que podamos considerar que hubo un tiempo en el que Foucault presentaba al sujeto como un producto pasivo de las técnicas de dominación. Como dice Frédéric Gros en su introducción a la hermenéutica del sujeto, en la medida en que Foucault se limitaba a los estudios del siglo XVIII y XIX, el sujeto, como si se deslizara por una pendiente natural, era pensado como el producto objetivo de los sistemas de poder y de saber, el correlato alienado de estos dispositivos. Esto, la relación, que lo hemos dicho antes, la relación entre el momento histórico que Foucault analiza y el efecto que tiene eso sobre su consideración del sujeto, como hace que de repente el objeto de estudio de Foucault sea y parezca ser el poder. ¿De acuerdo? El poder lo abarca todo en ese sentido, ¿no? De hecho, en Vigilar y Castigar, Foucault nos lo dice, el individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad. Esto es una definición exacta del individuo liberal, ¿no? Un átomo ficticio de la ideología. Pero, ¿qué es en realidad? ¿No? Dice, es también una realidad fabricada por esa tecnología específica que se llama disciplina. El individuo del liberalismo es, por un lado, un átomo ficticio, ¿no? Una especie de representación ideológica, pero por otro, en realidad, lo que es una realidad fabricada por esa tecnología específica que se llama disciplina. Vamos a ver lo que son las disciplinas, ahora lo que es
esas tecnologías disciplinarias. Dice, el poder produce, dice Foucault. Este es podría ser, digamos, el eslogan de Foucault. El poder no reprime, el poder produce, ¿no? El poder produce realidad. Produce ámbitos de objetos y rituales de verdad. El individuo y el conocimiento que de él se pueden obtener corresponden a esta producción. Esta es, digamos, es un fragmento donde él está realmente haciendo una teoría del sujeto, porque está hablando de lo que es el individuo. O sea, ¿cuándo surge el individuo? El individuo no es un universal, surge como producto de un poder disciplinario en la época de acumulación en la primera época de acumulación capitalista, que es lo que veremos ahora, ese momento histórico, y surge como dos cosas al mismo tiempo. Tiene dos planos, ¿no? El plano ideológico, por el que se representa, como sabemos, el individuo como el soberano, ¿no? Y por otro lado, realmente es un producto de esas disciplinas que empiezan a tomar forma en este momento, ¿no? Bien, me gustaría explicar un poco este recorrido que hace Foucault, por el que... Mira, si quieres siéntate tú aquí, por favor. Sí. Me gustaría explicar un poco ese recorrido que hace Foucault, que es muy conocido, ¿no? Pero que, bueno, lo voy a resumir brevemente, que es sobre su tesis de que se da una gubernamentalización del Estado en Occidente, ¿no? Que la aparición del Estado es un largo proceso por el que se pasa de lo que Foucault llama la soberanía a las sociedades disciplinarias, sociedades de soberanía a las sociedades disciplinarias, ¿no? Y eso en realidad tiene que ver aproximadamente... en el siglo XVI empiezan las diferentes teorías del Estado, y esas teorías del Estado lo que hacen es presuponer que hay una racionalidad autónoma, ¿no? Del Estado. Y esa racionalidad autónoma se traduce en una soberanía. La soberanía, lo explicó el otro día Antonio Campillo, la soberanía en realidad tiene dos aspectos fundamentales. Uno es un elemento defensivo frente a otros poderes en el interior, un elemento defensivo frente a otros poderes que se dan en el interior del ámbito del territorio. Y el segundo es un fortalecimiento, una especie de acelerador de la propia autonomía o soberanía con respecto al exterior, ¿no? Hay una transformación en las relaciones en la relación con el soberano. Foucault, resumiendo, dice el poder soberano se aplica a los territorios y el poder disciplinario a las poblaciones, ¿no? Es una generalización, pero bueno, nos puede servir. ¿Cómo se produce eso que él llama el desbloqueo del arte de gobernar? Foucault dice que hay un momento en el que se le pide a los soberanos que hagan algo más que ejercer su soberanía. Eso tiene que ver con un montón de transformaciones económicas y sobre todo demográficas, ¿no? La población se vuelve... hay un aumento demográfico brutal en Europa y se vuelve un problema. Eso nos explica Polanyi, nos habla de que aparece esa nueva cosa, él lo llama sociedad, aparece una nueva cosa que es la sociedad, pero el presupuesto para que exista una sociedad en realidad es que exista una población, que exista ese elemento, que en las sociedades de soberanía las personas eran un elemento dentro de lo que es el territorio, formaba parte del territorio, ¿no? Cuando empieza a aparecer lo que Foucault llama el problema de la población, al mismo tiempo lo que se va a solicitar al soberano es que haga algo más que ser soberano. Se le va a solicitar que maneje, ¿no? En un sentido, que gestione, esa palabra es un poco que no me gusta mucho, pero bueno, que gestione, ¿no? Esos elementos que
que tiene que ver con el aumento de la población, una nueva forma de producción y todos los efectos que tiene también la acumulación de la población, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Hay una serie de elementos. Se le va a pedir al soberano que haga algo más que gobernar. Y entonces, al mismo tiempo que se produce una desgubernamentalización del cosmos, con esa soberanía que va a ir adquiriendo el poder político, alejado del poder religioso, ¿no? Se va a producir un desbloqueo que va a dar lugar al nacimiento de la ciencia política. La ciencia política como arte, como ciencia sobre el arte de gobernar. Y en este momento el gobierno va a buscar su propia racionalidad. Va a buscar un nuevo modo de actuar racionalmente. Va a buscar sus propias razones, ¿no? Foucault hace un análisis muy interesante que no viene al caso sobre la literatura antimaquiavélica para explicar este proceso, ¿no? Este proceso de desgubernamentalización del cosmos y gubernamentalización de Occidente. Bien, en el siglo XVIII lo que se da es el nacimiento de la economía política, que realmente es una transformación en ese arte de gobernar. ¿Por qué? Porque lo que se pide es que se gobierne lo menos posible, ¿no? Que es el arte del liberalismo. Entonces, el gobierno en el liberalismo. Entonces, lo que vamos a ver en Foucault es como, digamos, tres sociedades, que no hay que entender como una transición, un paso de una a otra en la que se van eliminando cosas, sino que hay que entenderlas como elementos, digamos, una serie de movimientos y de elementos que van dando lugar. De hecho, hay un concepto en Foucault que da muchísimo de sí, que es el de biopoder, el de biopolítica, que Foucault no desarrolló, lo desarrolla en lo que es de lo que habla es de técnicas o tecnologías de seguridad, habla de una sociedad de la seguridad en ese sentido, de la policía, el elemento biopolítico por excelencia, ¿no? Entonces, podríamos decir que las sociedades de soberanía se caracterizaban por una especie de capitalización del territorio y el problema que planteaban era el problema de la sede del gobierno. O sea, ¿dónde situamos el centro desde el que emana ese gobierno? En cambio, las disciplinas se desplazan a otra forma digamos, a otro problema. Y lo que hacen es arquitecturar el espacio, ¿no? Y lo arquitecturan, por decirlo así, lo convierten en arquitectura, he metido aquí en un berenjenal de palabras, sobre un problema, que es el problema de la jerarquía o de la distribución de la jerarquía y de las funciones. ¿Vale? En cambio, las sociedades de seguridad de las que habla Foucault y que luego han dado lugar pues, toda la tesis deleuziana de la sociedad de control, toda la teoría sobre la biopolítica, él simplemente habla de que hay una nueva necesidad y esa necesidad es la de acondicionar. Ya no se trata de, estamos en un momento de crisis de las disciplinas que Foucault vive, perdón, de las instituciones como resultado de las disciplinas. Entonces Foucault dice, un estado de seguridad, vamos a decir, un sistema de seguridad, lo que busca es acondicionar un medio en sentido físico, acondicionar un medio. ¿Y por qué? ¿Qué problema tiene ahora que resolver, ¿no? Esas tecnologías de seguridad? Es el problema de lidiar con lo aleatorio, lidiar con esa serie de acontecimientos posibles. Por eso no es difícil entender por qué Deleuze toma estas ideas y conceptualiza sus sociedades de control como ese control al aire libre, ¿no? Esos medios por los que se parece bastante digamos, a las sociedades contemporáneas, ¿no? Con esa especie de control a tiempo real, podríamos decir, ¿no? Bien. Lo que Foucault ve en el Occidente moderno es que de repente aparece que el Estado moderno, que siempre se le
se le otorga una especie de función como por encima de los ciudadanos, sobrevolando las cabezas, ¿no?, de los súbditos o de los ciudadanos. Lo que realmente esconde es una herencia, y es la herencia de lo que Foucault desarrolla como el poder pastoral, ¿no? Y ahí encuentra que el Estado, y esto es muy importante tanto para la cuestión de las disciplinas como para la cuestión de la seguridad, ¿no?, ahí él entiende que el Estado moderno se caracteriza por un tipo de poder, digamos, doble. Por un lado, una tendencia totalizante, y por otro lado, una tendencia individualizante, ¿no? Las disciplinas se aplican sobre los cuerpos, y no hay nada más individualizante que digamos, la acción sobre un cuerpo, ¿no? De hecho, Foucault considera que el poder siempre se ejerce sobre un cuerpo y transita a través de él. Y esto lo dice en la obra Hay que defender la sociedad, ¿no? Y en el poder psiquiátrico, además, Foucault hace una caracterización extensible a cualquier poder que dice: me parece que lo que hay de esencial en todo poder es que su punto de aplicación es siempre y en última instancia el cuerpo. Todo poder es físico y hay entre el cuerpo y el poder político una conexión directa. Lo que ocurre es que al hilo del estudio de la policía, ¿vale? Este es el estudio de las disciplinas, al hilo del estudio de la policía, como he dicho, se desplaza hacia lo que él denomina tecnologías de seguridad, que son distintas de las disciplinarias, ¿no? Y es lo que, digamos, lo que luego, como he dicho, se va a tomar como un hilo muy productivo, por cierto, que es el hilo del biopoder y la biopolítica, ¿no? Para Foucault, podríamos, por recoger las ideas sobre el poder, para Foucault, saber y poder serían una especie de sistema histórico común. Y esto significa que hay una realidad del cuerpo dócil, ¿no?, autenticada por la objetivación de los distintos saberes. Saberes médicos, jurídicos. Y hay una realidad de los saberes cuyo ámbito de objeto es abierto por técnicas de poder. ¿Qué significa eso? Que las técnicas de poder abren la posibilidad de nuevas objetivaciones. Este es el vínculo o la manera que tiene Foucault de entender este sistema común, saber-poder. ¿Y qué significa que hay una realidad del cuerpo dócil? Y esto es importante, porque cuando hablamos del cuerpo dócil imaginamos un cuerpo domesticado, obediente, pero es mucho más que eso, ¿vale? Foucault dice que hay una táctica general para esta, digamos, fabricación de los cuerpos dóciles. Esta táctica general lo que hace es una sumisión de los cuerpos, no opera una sumisión de los cuerpos, un control de los gestos, un principio de vigilancia exhaustiva, un propósito de corrección de los cuerpos y de normalización de las existencias. Lo que existe son cuerpos también, y una institución de un cuerpo útil como instrumento de producción. El objetivo del poder no es producir un cuerpo dócil, sino, y esto lo dice, una composición de fuerzas para la obtención de un aparato eficaz. Es la obtención de un aparato eficaz lo que busca, porque busca producir un aparato eficaz. Voy a citar un texto de Foucault que distingue esta cuestión de no quedarnos con la disciplina, sino con la finalidad del disciplinamiento, de las tecnologías disciplinarias, ¿no? Dice: aquello que debe ser entendido por disciplinamiento de las sociedades europeas desde el siglo XVIII no es, por supuesto, que los individuos que forman parte de ellas se hayan vuelto cada vez más obedientes, o que ellos comenzaron a juntarse en barracas, escuelas o prisiones, sino que un incontrolado proceso de ajuste creciente mejorado, parece un gestor, mejorado, ha sido buscado cada vez más racional y económico entre las actividades productivas, los recursos de comunicación y el papel de las relaciones de poder. O sea, entre todas las relaciones entre las que entra el sujeto, actividades de producción entre las relaciones productivas, los recursos de comunicación entre las relaciones de significación y el papel de las relaciones de poder.
el objetivo es ese aparato eficaz, no es el disciplinamiento, sino cómo a través del disciplinamiento se puede construir un aparato cada vez, digamos, más, como dice él, mejorado, ¿no? Y mejorado porque es cada vez más racional y económico. Foucault, por lo tanto, y aquí ya podemos ver claramente una cuestión que he adelantado antes, el poder no es represivo. No quiero decir que no aparezca o pueda aparecer en momentos como represivos, sino que su naturaleza no obedece a esa mecánica represiva, es una instancia de producción de saberes y formas, dice Foucault. A Foucault no le interesa, por tanto, y ahora podemos entender por qué, ni el Estado ni el derecho, sino las técnicas y las tácticas, lo que él llama las tecnologías. De hecho, la racionalidad en Foucault, como he dicho antes, no es soberana. Si las teorías del Estado del siglo XVI, de Botero, por ejemplo, se fundan en la premisa de una racionalidad autónoma, ¿no? Por la que os decía antes, el Estado tiene sus propias razones. Lo que Foucault plantea precisamente sobre el análisis de la aparición histórica de esta nueva racionalidad es que la racionalidad ni es una ni es soberana, sino que está envuelta de sistemas coactivos anónimos, matrices discursivas históricas y regularidades prescriptivas. Esta es, digamos, la matriz en la que se sitúa cualquier racionalidad, ¿no? Por eso, ese movimiento que os decía necesario, constante, para desplazarse de estos tres, vamos a decir, estos tres, como vamos a decir, nudos, ¿no? Con los que se ata la propia racionalidad. De hecho, cuando Foucault entra en lo que Deleuze llama el desplazamiento del eje del saber al del poder, lo que hace es entrar en un terreno asfixiante, ¿no? Porque el poder parece abarcarlo todo. Porque funciona además a través de una reestratificación constante. Lo veremos, esto lo vamos a ver con la cuestión de los puntos de resistencia. La reestratificación constante es asfixiante por su funcionamiento y porque no se cansa nunca de reestratificar los puntos, digamos, los hilos sueltos, los cabos sueltos, ¿no? De hecho, Deleuze ve este problema de no poder salir del eje del poder como un problema desolador para el propio Foucault. Si se piensa además de forma definitiva lo que Foucault dice en un ensayo de 1977, La vida de los hombres infames. De hecho, este texto nos va a permitir volver a esta idea que planteábamos antes de que la enunciación de una verdad sobre el hombre, esta lección, ¿no?, Foucaultiana, sobre el hombre no puede establecerse sino desde la luz de una experiencia negativa. Vamos a volver a esa cuestión, ¿no? A cómo una existencia tiene su punto digamos, más intenso de existencia, vamos a decir, solo cuando se choca con el poder. Y esto es una cosa que para Deleuze va a ser el punto central de esa asfixia Foucaultiana, de ese momento desolador en el que el propio Foucault entra en ese impasse, ¿no? Dice, no se trata, en esta obra Foucault va a hablar de la policía, ¿no? En La vida de los hombres infames va a hablar de los hombres infames, ¿no? Y nos dice sobre esto, no se trata de una recopilación de retratos, lo que él hace. Lo que entrará aquí, este es un texto un poco extenso, pero es una maravilla de texto, entonces lo voy a leer. Dice, lo que encontraría aquí, no se trata de una recopilación de retratos, lo que encontrarán aquí son trampas, armas, gritos, gestos, actitudes, engaños, intrigas, en las que las palabras han sido sus vehículos. En esas cortas frases se han jugado vidas reales. Con ello no quiero decir que esas vidas estén en ellas representadas. Estos discursos han atravesado realmente determinadas vidas, ya que existencias humanas se jugaron y se perdieron en ellas. He querido que estos personajes fueran ellos mismos oscuros, que no estuviesen destinados a ningún tipo de gloria, que no estuviesen dotados de ninguna de esas grandezas instituidas y valoradas, nacimiento, fortuna, santidad, heroísmo, genialidad, que perteneciesen a esos millones de existencias destinadas a no dejar rastro.
Me embarqué, pues, dice Foucault, a la búsqueda de esta especie de partículas dotadas de una energía tanto más grande cuanto más pequeñas y difíciles eran de discernir. Y ahora viene el texto que Deleuze, digamos, pone en el foco para entender hasta qué punto Foucault pudo verse sobrepasado por su propia filosofía, ¿no? Dice, para que algo de esas vidas llegue hasta nosotros, fue preciso, por tanto, que un haz de luz durante al menos un instante se posase sobre ellas, una luz que les venía de fuera. Lo que las arrancó de la noche en la que habrían podido y quizá debido permanecer fue su encuentro con el poder. Sin este choque, ninguna palabra sin duda habría permanecido para recordar su fugaz trayectoria. El poder que ha acechado esas vidas, que las ha perseguido, que ha prestado atención, aunque solo fuera un instante, que las marcó con un zarpazo. Ese poder fue quien provocó las propias palabras que de ellas nos quedan. Vamos viendo cómo Foucault va cerrando un poco, digamos, ese círculo del poder sobre el propio poder, ¿no? Es ya imposible para Foucault reconstruirlas tal y como pudieron ser en estado libre. Únicamente podemos llegar a ellas a través de las declaraciones, las parcialidades tácticas, las mentiras impuestas que suponen los juegos de poder y las relaciones de poder. Y se pregunta Foucault, ¿no constituye uno de los rasgos fundamentales de nuestra sociedad, el hecho de que el destino adquiera la forma de la relación con el poder, de la lucha con o contra él? El punto más intenso de estas vidas, aquel en que se concentra su energía, radica precisamente allí donde colisionan con el poder, luchan con él, intentan reutilizar sus fuerzas o escapar de sus trampas. Aquí tenemos el concepto de resistencia. Las breves y estridentes palabras que van y vienen entre el poder y esas existencias insustanciales constituyen para estas el único momento que les fue concedido. Es ese instante lo que les ha proporcionado el pequeño brillo que les permitió atravesar el tiempo y situarse ante nosotros como un breve relámpago. Foucault en su Vida de los hombres infames, y en cualquier otro de los retratos que no hace, eso hace una especie de contrarretrato, lo fundamental aquí es que no se puede sacar del contrarretrato el retrato, vamos a decir. Foucault entiende que el poder consiste en iluminar, y al iluminar oscurece. Y en esa oscuridad es donde está real la vida, como hubiera sido, por decirlo así, ¿no? Como dice Foucault, como hubiera sido en el estado libre. Pero se esfuma en el tiempo, en la historia, porque lo único que llega a nosotros es cómo han sido recodificadas esas existencias en las relaciones de poder. Esto es lo que, como podemos ver, convierte la cuestión del poder en un problema asfixiante, ¿no? De hecho, Foucault dirá que al final de este texto nos va a decir, alguien me dirá, he aquí de nuevo otra vez la incapacidad de franquear la línea, de franquear la frontera para pasar del otro lado, para escuchar y hacer escuchar el lenguaje que viene de otra parte o de abajo. Siempre la misma opción de contemplar la cara iluminada del poder, lo que dice o lo que hace decir, perdón. ¿Por qué no ir a escuchar esas vidas allí donde están? Allí donde hablan por sí mismas. Es imposible, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la resistencia? Porque en Foucault, como hemos visto, los puntos de resistencia son previos. Foucault dice, la resistencia es previa. ¿Y por qué no es liberadora esa resistencia? La resistencia en Foucault no es una liberación, no es una emancipación. No tiene el papel porque en realidad Foucault dice que los puntos de resistencia pueden funcionar como catalizadores, ¿vale? Y lo dice de la siguiente manera. Dice, para usar otra metáfora, consiste en usar la resistencia como un catalizador químico, una forma de traer a la luz las relaciones de poder, de ubicar su posición, de encontrar sus puntos de aplicaciones y los métodos usados. Más que analizar el poder desde el punto de vista de su racionalidad interna, consiste en analizar las relaciones de poder a través del antagonismo de estrategias. Por lo tanto, la resistencia es la forma, vamos a decir,
empírica de encontrarse con las relaciones de poder y no verse, vamos a decir, limitado a considerar simplemente su racionalidad interna, que sería ese callejón sin salida del que os hablaba al principio. Por lo tanto, la resistencia, que siempre la entendemos como un concepto emancipador, en Foucault ni eso, vamos a decir. No hay respiración, ¿no? Que dice Deleuze, no hay respiración. Foucault busca una respiración y no la encontramos en la resistencia. La vamos a encontrar en un poco, pero no en la resistencia, ¿vale? Por tanto, en este encontrarse Foucault asfixiado por esta concepción que tiene del poder como una, digamos, como algo que lo abarca todo, como un eje que lo abarca todo, a mí me gustaría plantear la idea de que Foucault en realidad lo que se encuentra es en un laberinto, ¿no? Y me gustaría pasar a la tercera parte, Ariadna ahorcada y Foucault en el laberinto, sobre Deleuze, las grullas y el devenir arquitectura de la danza, ¿vale? Bien, ¿por qué el laberinto? Karl Kerenyi, en los diversos textos elaborados en el espacio de unos 20 años, se dedicó a recoser el recorrido deshilachado de lo que él llama el mitologema laberíntico y a indicar los puntos escondidos de sutura, ¿no?, que hay entre el momento mítico y ya el momento metafórico filosófico, incluso el iconográfico, simbólico, etc. No voy a entrar en el análisis, por supuesto, de Kerenyi profundamente, sino que quiero tomar una serie de elementos que me parecen muy interesantes para abordar los efectos que el análisis del poder de Foucault tiene sobre su propia trayectoria vital. Porque es muy probable que Foucault se viera a sí mismo un tiempo en el laberinto y además sin posibilidad de que una Ariadna ahorcada con su propio hilo por el propio Foucault, como veremos, pudiese echarle una mano para salir. Lo primero que me gustaría tratar es... ¿Cómo de... ¿Bien? Sí. Vale, lo primero que me gustaría tratar es la cuestión de la ambivalencia del laberinto. El laberinto es un mitologema muy complejo porque bueno, lo dice Kerenyi mucho mejor de lo que lo pueda decir yo. Lo dice: en la sombra de los milenios se hunde la historia del laberinto, lugar mítico en el cual se condensan y anulan todos los lugares. Espacialidad implosionada, volcada al interior. El laberinto es la huella visible de un movimiento de búsqueda, una ficción edificada para inducir a error y para aprender a soltarse de la maraña de posibilidades sin fin y de este modo a encontrar el camino. En este texto ya tenemos un montón de elementos paradójicos en el propio laberinto. O sea, por un lado es la huella de un movimiento, ¿no? Por el otro lado es una ficción que está diseñada para engañar, pero al mismo tiempo es una ficción edificada para encontrar el camino. Para engañar y para encontrar el camino. ¿Y cómo se encuentra el camino? ¿Para qué sirve el laberinto? ¿No? El texto que dice Kerenyi dice: para aprender a soltarse de la maraña de posibilidades sin fin. Para encontrar el camino significa desprenderse de esa maraña de posibilidades sin fin, ¿no? Y encontrar los puntos, digamos, para marcar el camino. Por lo tanto, aquí ya tenemos una ambivalencia muy importante, pero sigue esa, digamos, esa complejidad del concepto. En otro texto, Kerenyi dice: Ariadna Afrodita, la señora del laberinto de la edad minoica, en cuya cabeza puso Dioniso, la diadema que resplandece en el cielo como corona boreal, luminosa constelación, con el hilo de las estrellas, que con el hilo de las estrellas trazaba un recorrido seguro para los marineros en el laberinto de peligros del mar nocturno. Ahora el laberinto es un espacio abierto, sin referencias. No es un espacio cerrado, es un espacio, es un mar nocturno, sin referencias. De este modo tenemos el laberinto como espacio abierto, sin referencias, y el laberinto como hilo de estrellas que constituye las referencias de ese mar abierto.
Seguimos con, digamos, más formas de entender el laberinto. Luego le encontraremos sentido a todo esto que os estoy contando en la cuestión del poder. Dice, para los lexicógrafos griegos, el laberinto siempre representa un lugar en forma de caracol. A esta figura primigenia del laberinto corresponde que el ovillo de Ariadna aparezca dibujado como una gran espiral sobre una pila etrusca de 3 pies. Si pensamos en este dibujo, en el sentido del mitologema de Teseo y Ariadna, deberemos vivificar la línea de la espiral y contemplarla como la imagen de un movimiento que, una vez alcanzado el centro, se dobla y prosigue su giro para desde dentro volver hacia afuera. Vuelve otra vez la idea de la imagen del movimiento, ¿no? El laberinto como movimiento, pero como espiral vivificada. La posibilidad de que el laberinto no sea la propia caracola, sino el recorrido. De hecho, hay un texto que habla de Dédalo. Dédalo, aparte del constructor del laberinto, como veremos, el rey Minos le puso una trampa para, como sabía que a él le gustaba mucho demostrar sus habilidades, ¿no? Entonces, para capturarlo, una vez él había escapado del laberinto, le pone una trampa que consiste en anunciar un reto. Y ese reto es hacer pasar un hilo por dentro de un caracol. Entonces, no se puede resistir, porque así son los dédalos. Y entonces se va y le ata a la barriga de una hormiga un hilo, y entonces el hilo se consigue hacer pasar, dice la mitología, consigue hacer pasar el hilo por dentro gracias a la hormiga, ¿no? Entonces, la idea de que el propio hilo es el propio laberinto aparece reiterativamente a lo largo de toda la mitología, ¿no? Por un lado es la caracola, pero la caracola solo es un laberinto si intenta atravesarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen de un movimiento, como he dicho, el laberinto como el propio movimiento y como esa espiral vivificada, ¿no? Vivificada, que es una ida y vuelta. Una ida y vuelta en el sentido de que alcanzar el centro solo sirve para volver de donde hemos partido por otro lugar, ¿no? Bien. Kerenyi nos habla también de otra forma de entender el laberinto. Dice, hay 2 concepciones antiguas. El laberinto había sido una cueva. Aquí por primera vez aparece la idea de una, por decirlo así, de una edificación, ¿no? Y la segunda, en el laberinto se podía bailar. Dice, Dédalo habría inventado la danza y construido el lugar para el baile. En Knossos no se mostraba la concepción del palacio minoico, sino el palacio de la danza de Dédalo sobre piedras blancas, ¿no? Que es lo que dice Homero. Por lo tanto, tenemos otra concepción del laberinto, el laberinto como una cueva de grutas naturales. No es una edificación humana, sino que es un lugar natural con sus cavernas, no es geométrico, pero ya es, digamos, un lugar en el que hay interno, ¿no? Una especie de construcción natural geológica, ¿no? Bien. Ahondando en esta idea del baile, ¿no? Dice Kerenyi, ¿pero qué reino sería el laberinto para una diosa si la palabra laberintos solo denominara una obra hecha por el hombre, aunque se trate de la obra de un artista como Dédalo? El reino de la diosa no era una edificación. Lo que Dédalo había construido solo podía ser una imagen de sus dominios, la imagen de los dominios. Esto nos encaja con la idea de un laberinto, con un señor del laberinto, ¿no? Como veremos en la película, ¿no? Pero en este primer momento no es una edificación, no puede serlo, y menos una edificación hecha por el hombre, ¿no? Y dice, lo que Dédalo había construido solo podía ser una imagen de sus dominios. La obra de Dédalo, según Homero, era un lugar para la danza. Por lo tanto, el laberinto también es una pista de baile. Es una pista de baile. Pero además, vamos a ver, es el propio baile, ¿no? Dice Kerenyi. La danza que Kerenyi reconoce en el origen de la danza laberinto es la Geranos, la danza del amor de las grullas, cuyas hábiles huellas dejadas en la arena de Knossos habrían inspirado la invención de Dédalo. El laberinto es la propia danza de las grullas. Volveremos a las grullas después, ¿vale?
Solo ocurre que en la época posthomérica que ya es una edificación, ¿no? Además, una edificación es una edificación con una planta formada por intrincados corredores, donde, dice Kerenyi, se dice en el relato tardío que se esconde la vergüenza de la familia de Minos, el hermanastro de Ariadna, el Minotauro, mitad hombre, mitad toro. No obstante, el laberinto solo se veía así en época posthomérica, y esto es importante, ¿no? Desde la primera etapa clásica, de hecho, nuestra concepción del laberinto, que es esta concepción, fundamentalmente, desde esta primera etapa clásica ya se institucionaliza, por decirlo así, esta manera de ver el laberinto, ¿no? Y esto dice Kerenyi que es muy probable que dependa de la valoración del laberinto cuadrangular, dice él, que permite la circunvalación. Para la antigüedad clásica, el laberinto significaba primeramente una instalación ingeniosa, ¿no? La valoración del ingenio de Dédalo, construida con un fin racional. El fin racional es ocultar lo irracional. El fin racional es ocultar la vergüenza de la familia real, ¿no? El Minotauro. Están haciendo cuevas. Vale, laberintos. ¿Vale? Entonces, este elemento racional, como digo, es posterior, pero el laberinto, como os he mostrado, antes de la época clásica, tiene todos estos elementos. O sea, no es solo un lugar donde se condensan todos los lugares, sino que además todo se vuelve indistinguible del propio laberinto cuando entra en contacto con el laberinto. El laberinto, tendríamos la figura del laberinto movimiento-danza, el laberinto ovillo-hilo, el laberinto caracola-mar, el laberinto cueva-edificación y el laberinto monstruo-espejo que veremos en la conclusión. Lo que me interesa mostrar es cómo todas estas figuras, ¿no? Movimiento, caracola, hilo, acabaron coaguladas en el laberinto edificación. Digamos, es precisamente ese devenir arquitectura del movimiento, del baile, del mar, del hilo, y el devenir geométrico de lo errático y lo sinuoso, de la cueva al palacio edificación, lo que resulta, en mi opinión, oportuno para formarnos una imagen del efecto que tiene en Foucault su propio estudio del poder, ¿no? Que es a lo que íbamos. Deleuze nos habla, como os he dicho antes, de una crisis, de un impasse, después de la voluntad de saber. Y nos lo dice así Deleuze. Había formado Foucault un sistema saber-poder con toda la variedad de paisajes, pero se dice Foucault a sí mismo, Dios mío, no tengo medios para salir del punto de vista del poder. Dice, ¿seré un hombre de poder? Se pregunta Foucault, según Deleuze, ¿no? Estos son Deleuze en sus cursos sobre Foucault se permite hablar en nombre de Foucault, ¿no? Dice, finalmente haga lo que haga, dice Deleuze sobre Foucault, no estoy todavía del lado del poder, no quedo filosóficamente del lado del poder. Es decir, esto es lo que yo os planteo aquí. ¿Se ha convertido Foucault en un Dédalo, cuya obra es esa figura reticular, ese laberinto reticular constituido por relaciones de saber y de poder? Nos dice Deleuze que Foucault debió preguntarse si tenía los medios para pensar en función de una categoría que ya no sea la del poder ni la del saber. ¿Puedo franquear la línea?, se dice Foucault. Así, Foucault, como Dédalo, parece ser el arquitecto y el prisionero del laberinto. Dédalo, como dice Kerenyi, conocía las dos salidas de su obra mortífera, la hebra, o sea, el hilo, y el vuelo. ¿Sabrá Foucault, como Dédalo, imitar artificialmente el vuelo de los pájaros? ¿O tendrá que recurrir al hilo? Y Foucault no puede recurrir al hilo porque 8 años antes de este impasse, Foucault había ahorcado a Ariadna con su propio hilo. De hecho, para celebrar la publicación en 1969 del libro de Deleuze, Diferencia y repetición, Michel Foucault inventa una fábula, ¿no? Este texto, que sería publicado bajo el título Ariadna se ha colgado, es una introducción al hacer filosófico de Deleuze, a la filosofía de la diferencia, ¿no? Frente a la ya muerta, como dice él, filosofía de la representación. Y dice así Foucault: Ariadna acaba de colgarse del hilo amorosamente tejido de la identidad,
de la memoria, del reconocimiento. Su cuerpo pensativo gira sobre sí mismo. El célebre hilo se ha roto. Él, que parecía tan sólido. Ariadna ha sido abandonada antes de lo que se creía. Y toda la historia del pensamiento occidental está por reescribir. Por lo tanto, descartado el hilo, solo le quedaría el vuelo. Y como sabemos, Foucault, su filosofía, en ningún caso constituye una ingeniería eficaz para la liberación. Foucault no es Dédalo y no sabe imitar el vuelo de los pájaros. Descartamos el hilo, descartamos las alas artificiales. ¿Y qué nos queda? Bien, nos queda una última opción, es mi propuesta, ¿no? Deshacer la arquitectura. No derribar los muros, porque si recordáis, el laberinto también era eso, ese mar nocturno sin estrellas, ¿no? O esa maraña de posibilidades sin fin. Derribar los muros quizá consista en ubicarnos en ese mar sin referencias o en esa maraña de posibilidades sin fin. Deshacer la arquitectura es primero recordar el movimiento. Es al revés, es el devenir danza de la arquitectura. Y como veremos, no está tan lejos la danza del vuelo cuando lo que se baila es el propio laberinto. Dice Foucault que la práctica de sí, dice en el último Foucault que se dice, tiene un objetivo y es liberar al yo y hacerlo coincidir con una naturaleza que jamás tuvo la ocasión de manifestarse en él. O lo que es lo mismo, el Foucault que extiende su mirada hacia los griegos descubre para sí, que las prácticas de sí hacen del mundo el lugar de emergencia de una subjetividad. De modo que la pregunta Foucaultiana se articularía, según nos dice Gross, como sigue. ¿Qué modos de subjetivación vienen a articularse para resistirse a las relaciones de poder o habitarlas con las formas de gobierno de los hombres? No se trata de demoler el laberinto, se trata de hacernos coincidir con una naturaleza que no se manifiesta aún en él. Los bailarines de la danza de la grulla, dice Kerenyi, siempre fueron un grupo numeroso en Delos, y se cuenta que las dos puntas, seguramente hace referencia a los dos extremos de la cuerda, las sujetaban dos conductores. Así, en cierto modo, las grullas bailaban cautivas. La denominación de los danzarines con el nombre del pájaro, dice Kerenyi, expresaba su otra esencia. Cuando bailan, los pájaros son intérpretes de sí mismos. También podemos llamarles bailarines de sí mismos. Ahora ya no importa, dice Kerenyi, la observación individual de que, por ejemplo, las grullas durante su danza mezclan solemnes y ceremoniosas reverencias con saltos y brincos. En lo más profundo de la naturaleza humana, allí donde la danza arraiga, se debe buscar lo común a todos los seres vivos. Pero no se puede olvidar que las verdaderas grullas, en un momento u otro, levantan el vuelo. Sí, en el laberinto, y nos permitimos, dice Kerenyi, llamarlo así, aunque los antiguos no lo hicieran, se sentía el afán por liberarse, que apenas se diferenciaba, pues más bien era idéntico del impulso de levantar el vuelo. Un vuelo, que en el caso de las grullas sabemos, nunca es un vuelo en solitario. Y con esto llegaríamos a la conclusión, hablando del vuelo. Hay otros vuelos solitarios, ¿no? Vuelos acechantes, como el de la lechuza. Todos sabemos lo que representa la lechuza para nosotros, ¿no? Para los que nos dedicamos a la filosofía. El valor que concedemos a ese vuelo silencioso gracias a esa estructura especial que tienen las alas, ¿no? Que amortiguan la fricción con el aire. Es silenciosa y al mismo tiempo capaz de canalizar y ubicar los sonidos más débiles en medio de la noche. En la película Dentro del laberinto, el rey de los goblins, Jared, encarnado por David Bowie, adopta la forma de una lechuza blanca. ¿Para qué? Para poder ver a Sarah sin ser visto. Es por eso que conoce sus deseos más íntimos. En esta posición, el rey del laberinto se permite, en un momento dado, decidir por Sarah en base a un deseo que expresa, ¿no? A un ojalá. Ojalá se lleve el rey de los goblins al niño este que no para de llorar, ¿no? A su hermano. Y entonces hace realidad ese trillado consejo de
que hemos oído tantas veces, cuidado con lo que deseas, ¿no? El rey se muestra como un generoso otorgador de deseos. Y una vez enredada en esa deuda, Sara tendrá que recorrer el laberíntico trayecto que la libere, en última instancia, de su propio deseo. El laberinto, diseñado para hacerla desistir, lleno de trampas y de amigos poco leales, se convierte en la experiencia misma del diagrama saturado del poder saber. Lo que Sara adquiere no es un saber positivo, los cálculos no sirven de nada cuando el laberinto es un entramado de engaños. Lo que Sara aprende es que no hay un camino correcto, accesible a quien alcance los méritos, sea meritorio, ¿no?, de ello. Lo que Sara encuentra en su encuentro con el rey del laberinto es lo que descubre Foucault en el último curso que imparte antes de su muerte, El coraje de la verdad. Jared le pide en su encuentro en el centro del laberinto y le dice: déjame que te gobierne y seré tu esclavo. Y Sara intenta recordar el sortilegio. En todos los ensayos, en su casa, en su habitación, siempre olvida la última frase. Intenta recordarlo y lo repite: mi voluntad es tan grande como la tuya, mi reino es tan grande como el tuyo. Jared, mientras ella intenta recordarle, insiste. Le suplica seguir gobernándola, seguir concediéndole sus deseos, velando por su felicidad. Sara, de golpe, recuerda esas últimas y decisivas palabras y es capaz de decir: no tienes poder sobre mí. Con esto...